Bueno, vamos a empezar ya los últimos encuentros sobre el plan o el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista y vamos a tratar de compartir, a ver, vamos a tratar de compartir la narración que nos hacen los primeros peronistas sobre lo que fue el primer plan quinquenal, un análisis somero sobre la forma y manera en que Perón hacía las cosas, siempre a través de planes, que por supuesto siempre tuvieron la base en una doctrina, en una causa, en un ideal. Y vamos a ver la explicación que nos dan los primeros peronistas sobre este tema. O sea, este capítulo cuarto de la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista que se refiere a las realizaciones peronistas. O sea, cómo Perón hacía las cosas. Y vamos a ver los antecedentes del primer plan quinquenal. Recordando siempre que hacemos esto para contribuir a la información y a la formación de militantes y dirigentes dentro del movimiento nacional peronista, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que nos legaron Perón y Evita, que tiene además 9 materias y que tiene por objetivo persuadir a todo el que se pueda de la necesidad imperiosa que tiene nuestro movimiento nacional peronista de volver a una escuela nacional de formación política y doctrinaria como fue la Escuela Superior Peronista, que no existe en nuestro movimiento desde 1954 hasta la fecha. Y las razones de las peripecias que el peronismo y nuestro pueblo están pasando hoy, por lo menos en mi humilde opinión, tienen en esa carencia de formación durante tantos años una de las razones principales. Y vamos a ver entonces cómo actuaba Perón a través de planes. El primer plan quinquenal. El 21 de octubre del 46, el general Perón expuso ante ambas cámaras reunidas en asamblea los fundamentos de su primer plan quinquenal, así como vamos a ver en los dos próximos encuentros, aunque no estén en este programa, los próximos encuentros vamos a ver las características fundamentales del segundo plan quinquenal, que Perón presentó también ante la Asamblea Legislativa el 1 de diciembre de 1952. Los fundamentos de su primer plan quinquenal, cuya programación, desarrollo, ordenación y cumplimiento cubrirá en forma preponderante toda la gestión gubernativa de los años siguientes. O sea, como Perón tenía muy claro qué era lo que quería, que en ese momento se sintetizaba en lo que él llamó que la gente sea un poco más feliz y que un poco más específico está en la justicia social, que hubiera un poco de justicia social. Este primer plan quinquenal tenía ese objetivo, que por supuesto después, en un diálogo permanente con nuestro pueblo, lo fue perfeccionando, como vamos a ir viendo. El primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica de gobierno proyectada en el tiempo en la República Argentina.
teniendo en cuenta los recursos a emplear, las riquezas a movilizar y a crear, y los fines sociales, políticos y económicos a cumplir, dentro de una concepción revolucionaria de la vida argentina. Este concepto de revolucionario me hace recordar, o por lo menos lo que yo estaba pensando últimamente, que el plan de la Escuela Superior Peronista es consecuencia de los dos primeros gobiernos de Perón, que fueron evidentemente revolucionarios, creadores. El Perón, diríamos, no sé cómo expresarlo, además de revolucionario, creador, con propuestas permanentes en todos los órdenes, que por lo menos en los trabajos que yo pude hacer leyendo todo el desarrollo, que están fundamentalmente en los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa, nos dan la posibilidad de volver al Perón que nosotros deberíamos conocer ahora, creo yo por lo menos, porque la situación en la que está nuestro país en este momento es exactamente igual a la que tenía Perón. Y para hacer lo que hizo Perón hay que tener, o por lo menos conocer la forma y manera, tener alguna, por lo menos alguna de las cualidades que tenía Perón y conocer la forma y manera en que él hizo las cosas. Y este primer plan quinquenal es un ejemplo de eso, de su concepción revolucionaria de la vida argentina, como dicen acá los compañeros. Es algo más, es una nueva modalidad y una verdadera renovación de los sistemas de gobierno. Claro que sí, claro que sí. Creo que fue uno de los, no sé si en el mundo, pero lo que sí sé es que Perón inaugura primero el plan quinquenal en 1946, los chinos lo inauguran creo que en 1953, ellos van por el plan quinquenal número 14 y nosotros nos cortamos en el año 55 en la mitad del segundo plan quinquenal. En una modalidad, nueva modalidad y una verdadera renovación de los sistemas de gobierno. Este Perón creador. Y en ese sentido es la primera vez que se articula y se introduce el método como elemento indispensable y regulador de la obra gubernativa. Nada de improvisación. Perón lo dice así: queremos realizar una gran obra, poner el país simultáneamente en marcha, con unidad de concepción. Claro, para eso es la doctrina, para eso es la finalidad compartida, que es la idea del plan, y con unidad de acción, que es nuestra voluntad de realizarlo. Ya en 1946 hablaba de la unidad de concepción y de la unidad de acción, y después va a decir en Conducción Política, sin las cuales ni el diablo puede conducir. La historia de nuestro país es de la renovación constante de gobiernos, siempre renovación de personas, como nos pasa ahora, o de círculos que actuaban en base a declaraciones de carácter general, de tipo político, declamatorias casi siempre, pero en los que estaba ausente un programa concreto y meditado de acción constructiva, como nos pasa hoy todavía, compañeros y compañeras. Lamentablemente, la única propuesta que hubo últimamente fue parar a Milei. Vamos a ver que es absolutamente distinta la propuesta de Perón
a través de un plan. Es que dentro de nuestra estructura oligarco-colonial, como la que tenemos hoy, no era posible mucho más. No podía encararse, por ejemplo, un plan económico industrial, ya que en la materia la política era dictada por los consorcios e institutos crediticios que explotaban nuestra riqueza siempre de afuera, como hoy también, lamentablemente. No podía intentarse una política de fomento industrial, ya que nuestro abastecimiento en ese renglón estaba impuesto por las potencias que a cambio de ello se llevaban nuestras materias primas. ¿Qué es lo que están intentando ahora? Destruir todas nuestras industrias y convertirnos nuevamente en proveedores de materias primas. Por eso digo que la situación actual es exactamente la misma, cambiando los nombres, nada más. No era posible intentar una renovación de métodos y sistemas de explotación de nuestra riqueza agropecuaria, toda vez que ello sería lesionar poderosos monopolios comercializadores de la misma, ingleses desde ya, luchar con una política ferroviaria trazada desde un principio con un solo y determinado sentido que ataba al país a la nefasta política del único comprador, que era Inglaterra, en torno a la cual giraba nuestra vida económica, cuyo tratado con Inglaterra creo que fue en el año 35 de Roca-Roussillon, le llamaron el tratado, a ver cómo fue el tratado, no me acuerdo ahora, pero el tratado del coloniaje o algo así, que es más o menos igual al tratado que está haciendo Milei ahora, igual o peor. Y esa inorganicidad se manifestaría casi siempre en una fiebre destructora de la obra emprendida por sus predecesores, inconclusa la más de las veces. Miren ustedes la descripción que está haciendo de lo que nos ha pasado y nos está pasando. Y esa inorganicidad se manifestaría casi siempre en una fiebre destructora de la obra emprendida por sus predecesores, como hizo Macri con la obra de Néstor y Cristina, y como está haciendo este con todo lo que puede. Inconclusa la más de las veces y en la iniciación de otra, planeada con la misma explicable premura e intentada con mayor apresuramiento aún, si ello fuera posible. O sea, la improvisación permanente como hoy, o la planificación desde el enemigo, como nos está pasando ahora, y como pasaba antes de Perón. Hablo enemigo, el que te quiere destruir es enemigo. Por ejemplo, Milei planteó que viene a destruir el Estado, o sea, lo que los argentinos hemos construido durante toda nuestra vida. Y además para hacerlo se alía a Estados Unidos, el mayor enemigo que hemos tenido en toda la historia desde el 45 hasta ahora, incluida Inglaterra desde ya. Esa desorientación en materia de un ordenamiento meditado y calculado de las actividades del país como norma y fin de acción gubernativa se vería compensada en parte por la acción privada. En efecto, aquí se hicieron planes de todo, hasta de población e inmigración, pero estos estaban a cargo, como decimos, de la iniciativa privada, la que, es lógico suponer, supeditaba el desarrollo de los mismos al desenvolvimiento de su propia riqueza, claro, como quieren hacer ahora, poner al país al servicio de las corporaciones nacionales o internacionales y el pueblo que reviente, pero nunca poniendo esos propósitos al servicio del interés colectivo del conjunto del pueblo, exactamente igual que hoy.
Bastaría recorrer las crónicas de la época para señalar el fracaso y el escándalo de más de una empresa de decolonización que, propulsadas por intereses foráneos, caían muchas veces en manos de verdaderos aventureros, como hoy, que no tenían el menor escrúpulo en comprometer el buen nombre del país ante la indiferencia oficial que se consideraba ajena a esas inquietudes. Exactamente igual, que peor ahora, porque nos endeudan hasta la manija. Aprendieron a hacerlo de forma más acabada y más desastrosa para nosotros. Y es que el concepto limitado que se tenía de la verdadera función de gobierno en la conducción de las actividades del país llevaba a nuestros estadistas, en la enorme mayoría de los casos, a declinar en manos extrañas o extranjeras funciones específicas que hoy sorprende no hayan sido ejercidas en su plenitud. También sorprende hoy que nos esté pasando lo que nos está pasando y que los peronistas no tengamos mayor reacción de la que tenemos, ¿no? Creo yo que fruto de la falta de esta formación política y doctrinaria que Perón quería de todos nosotros. Sean entonces por la gravitación de los grandes intereses imperialistas que trababan el lógico desarrollo de nuestra economía e identificaban sus propios problemas con los del país, sea por la modalidad de nuestros gobernantes que, imbuidos del liberalismo de la hora, se creían vedados de intervenir en la solución y planteo de los grandes problemas, sea también en gran parte debido a la falta de capacitación de la llamada clase dirigente, como nos pasa también hoy. El hecho es que la República llegó hasta nuestro tiempo sin una organización adecuada, consecuencia de una falta de conducción integral. Claro que sí. Esta situación fue perfectamente encuadrada por el líder Juan Domingo Perón cuando dijo: hasta ahora, creo que el único problema grave de la Argentina es su falta de organización. Hoy no puede ningún país en el mundo, frente a los fantasmas que agitan a la humanidad, permanecer sin organización, como nos pasa hoy. Tener organización, en principio, como tarea fundamental, es tener la misma finalidad. Hay organización cuando los integrantes de esa organización tienen la misma finalidad, la conocen, la comprenden y la cumplen. Nuestra finalidad debería ser trabajar todos y todas los peronistas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. No nos cansaremos de repetirlo. Hoy no puede ningún país del mundo, lo decía Perón en el 1950, frente a los fantasmas que agitan a la humanidad, permanecer sin organización. Ya nadie puede darse el lujo de ser inorgánico porque está expuesto a desaparecer. Ay, 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 que no nos toque. El cuadro reseñado, que corresponde a la época oligárquica por excelencia, no se vio alterado en este sentido del planeamiento de la acción de gobierno en orden al más inteligente y racional aprovechamiento de nuestra riqueza, por los cortos periodos en que las fuerzas populares, por ejemplo la de Irigoyen, pudieron hacer sentir el peso de su gravitación. Se está refiriendo evidentemente a Irigoyen, que no pudo modificar el dominio de la economía. Sí tuvo otros avances muy importantes,
en la participación política del pueblo, pero no, no pudo lograr la independencia económica. Y es que por esos momentos, como muy bien dice el general Perón, los hombres llamados a organizar una acción permanente fueron solo caudillos, claro, nunca conductores. Y escuchemos bien, compañeros. Nosotros hemos tenido caudillos como hoy. No hemos tenido conductores como hoy. Escuchemos bien. Si hubiéramos tenido conductores o conductoras, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducirlo. Hoy la mitad del pueblo argentino ha votado este cipayo y vendepatria. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, como fue el pueblo del 17 de octubre, que ante, como dice Perón en Conducción Política, ya estaba educado. ¿Y qué hizo? Ante un problema que tenía, se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Miren ustedes, eso es estar educado, es saber lo que hay que hacer, es tener conciencia de la gravedad de la situación, del conjunto del pueblo. Otro párrafo de la obra precitada también es harto ilustrativa. La diferencia que existe entre el caudillo y el conductor es natural. El primero hace cosas circunstanciales y el segundo realiza cosas permanentes. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización. Y la primera tarea de la organización es tener unidad de concepción. Y para tener unidad de concepción hay que formar a la gente. No hay otro camino. Pues si no, cada uno hace lo que se le canta, como hoy nos pasa hoy. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización. El caudillo no educa, como nos pasa hoy. Más bien pervierte, y el conductor educa, enseña y forma. Para reflexionar, ¿no? Para reflexionar. Y acá los compañeros que esto lo están trabajando y haciendo en 1954 o 53, nos dicen, ahora todo ha cambiado. En aquella época ya había cambiado todo, claro. Los intereses foráneos, representados por los grandes consorcios capitalistas ingleses en ese momento, han sido radiados del manejo de nuestra riqueza. Institutos de crédito, moneda, seguros, servicios públicos son hoy patrimonio del Estado. Hoy son patrimonio de cualquier consorcio y corporación nacional o internacional, que no hacen más que esquilmar al pueblo argentino, con la luz, el gas, el teléfono, con todo. Un nuevo y más alto concepto del ejercicio del poder ha penetrado en todas las conciencias del país en aquel momento. Un conductor y no un caudillo, como fue el general Perón, a la cabeza de las fuerzas todas de la nación, movilizadas por vez primera en un amplio y fecundo propósito de bien común, de bien común. Y la suma de todos estos elementos posibilitando el milagro de meditar, concebir, planear y ordenar un plan de gobierno que permita encarar nuestros problemas con un sentido eminentemente nacional, para lo cual deberíamos tener formación para conocer estas cosas, para conocer, como hizo Perón,
las cosas, porque nadie nació sabiendo. Se va a iniciar la consolidación de la justicia social, de la soberanía política y de la libertad económica. Perón formulará su primer plan de gobierno. Como toda obra, es perfectible. Veremos a medida que lo vamos estudiando cómo a través de un claro sentido de autocrítica se van sentando, yo diría y agregaría de autocrítica y de diálogo permanente con el pueblo, al cual siempre él transmitió su proyecto político, personalmente o desde el gobierno, o desde donde fuera, o desde escuelas. Estoy tratando de analizar las escuelas que hizo Perón, las escuelas fábricas en el 43, las escuelas sindicales en el 47-48, la escuela superior peronista en el 51, las escuelas regionales, una en cada provincia, en el 53, la escuela superior sindical y el Instituto Superior de Cultura Superior Juan Domingo Perón para la formación de los dirigentes sindicales que iban a las distintas embajadas. Eso es lo que habría que hacer o volver a hacer. Perón formulará su primer plan quinquenal. Como toda obra es perfectible. Veremos a medida que lo vayamos estudiando cómo a través de un claro sentido de autocrítica se van sentando las bases de nuevos organismos de acción permanente que con el correr acelerado de pocos años llegarán a preparar el segundo plan quinquenal que veremos someramente en los dos encuentros posteriores, porque el jueves que viene no vamos a tener el habitual encuentro. Dijimos que el 21 de octubre del 46 el general Perón expone su primer plan de gobierno. Es este un trabajo extenso y enjundioso, que como no escapará a la penetración de todos, no es producto de improvisación e inmadurez. Y vamos a ver, ya antes de ser electo presidente, miren ustedes la genialidad de este hombre, el general Perón sintió la ausencia de un plan orgánico y llevado por la inquietud de la hora, fue el creador del entonces llamado Consejo Nacional de Posguerra, tal vez su antecedente más próximo y directo, y del cual se nutrió desde ya, como vamos a ver enseguida, para hacer este primer plan quinquenal. Preparado luego y aprobado después el primer plan, tuvo comienzo de aplicación el 1 de enero de 1957 y fue, por supuesto, hasta 1951. Dijimos comienzo de aplicación y aquí es oportuno acudir de nuevo al comentario del general Perón. La obra de arte no está en concebir ni en escribir un plan. La obra está en realizarlo, de manera que si nosotros hemos concebido y planeado, hemos también tomado las medidas para asegurar su ejecución. 25 de diciembre del 46. Hasta el 25 de diciembre hablaba este hombre. Y en efecto fue así. Elaborado el plan, hubo que llevarlo a la práctica y para ello fue necesaria la creación de diversos organismos de aplicación que fueron, por así decirlo, el instrumento gubernamental empleado. La aprobación de leyes y disposiciones reglamentarias fue, en consecuencia, lógica. Y vamos a ver una descripción que hicieron los primeros peronistas del Consejo Nacional de Posguerra que dio fundamento al primer plan quinquenal. La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin, estamos en 1944-45, y la humanidad
iba a verse dentro de poco frente al problema de transformar una economía de guerra en una economía de paz. El general Perón era vicepresidente de la Nación del gobierno provisional y además secretario de Trabajo y Previsión. En ese momento era vicepresidente también. En medio de las múltiples tareas de sus cargos, espíritu avisor de los problemas vitales de la República, comprendió la necesidad de que el país encarara desde ya el estudio de las múltiples cuestiones a plantearse en su futuro inmediato. En otras partes, dice, no había ni estadística, el país no tenía ningún estudio de absolutamente nada de lo que ni de lo que tenía, ni de lo que había, ni de lo que se había hecho, ni nada. ¿Cómo hace el enemigo cuando quiere destruirte, no? En tal sentido, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 23847 del 25 de agosto del 44. En sus considerandos se establecía que las repercusiones de la liquidación de la guerra originarían problemas que afectarían gravemente a la economía nacional si el Estado, en vez de ejercer una provisora acción tutelar de los intereses legítimos del país, dejara a merced de las múltiples, dispares y contradictorias determinaciones aisladas la orientación ordenada de las cuestiones de carácter social y económico. Múltiples, dispares y contradictorias determinaciones aisladas, que es lo que lamentablemente estamos padeciendo hoy de nuevo en la República Argentina. Se señalaba asimismo que los objetivos buscados serían estériles si no se actuaba con un criterio orientado que permitiera adoptar las medidas que desde ese momento debían aplicarse para resolver las situaciones que podían provocar el tránsito de la guerra a la paz y las que requiere la posterior consolidación de la normalidad. En vista de ello, el decreto confiaba al señor vicepresidente de la Nación, don Juan Domingo Perón, la dirección superior de los estudios sobre ordenamiento social y económico del país. Se creaba a tal fin el Consejo Nacional de Posguerra como órgano consultivo del señor vicepresidente, a quien correspondía proponer la coordinación, planificación y ejecución de todo lo referente a cuestiones de carácter social económico. Con tales atribuciones, el Consejo Nacional de Posguerra entró de lleno al cumplimiento de su cometido y los trabajos realizados, sus conclusiones y ponencias serían la base de estudios más amplios que, continuados con severa disciplina, iban a ser el esbozo de una planificación inicial. Su desarrollo ulterior iba a tener en el primer plan quinquenal su mejor aplicación. Muchos fueron los problemas estudiados en ese intento inicial de un ordenamiento económico y social del país. Señalaremos solo algunos: producción agropecuaria, producción industrial, comercio exterior, comercio interior, renta del trabajo, poder adquisitivo del salario, costo de vida, seguro social, etcétera, etcétera. Solo la mención de estos capítulos nos da la medida de la seriedad del esfuerzo realizado. El autor del plan de tareas del Consejo fue el general Perón, quien a los 12 días de constituido el mismo ya lo había sometido a su consideración. El plan tenía dos órdenes de objetivos. Uno, que se refería a diversas realizaciones urgentes, y otro al fomento de las investigaciones tecnológicas.
Su contenido nos deja la sensación acabada de la clarividencia con que el general Perón veía 2 años antes de su ascensión al gobierno los problemas del país y el camino a seguir por medio de una planificación adecuada para dar a ellos la debida solución. Y además la planificación, lo dice en otras partes, para transmitírselo al pueblo, para que el pueblo lo acompañe. En el segundo plan quinquenal lo dice más claramente, para que el pueblo lo acompañe libre y voluntariamente a su realización y para que el pueblo también controle la realización del plan. El primer plan quinquenal encierra el primer esfuerzo orgánico y organizado del país por manejar y disponer su propia riqueza en su propio y exclusivo interés. El general Perón lo dice al dar lectura del mismo. He dicho muchas veces que quienes se sentaban en el honroso sillón de Rivadavia tenían el gobierno político de la nación, pero no el gobierno económico, ni el gobierno social del país. Claro, como hoy. La economía ha sido en gran parte manejada desde el exterior, como hoy, por intermedio de los grandes consorcios capitalistas del país, y yo diría hoy del extranjero. Y cuando un presidente adoptaba una medida que incidía sobre los aspectos económicos interesados de los de afuera, pasaba poco tiempo para que el crédito se viera comprometido. Claro que sí, igual que hoy. Ese esfuerzo que, no, hoy es peor, hoy te meten en cana, porque encima tienen la connivencia de toda la justicia. Este esfuerzo, que podríamos calificar de autónomo, lleva al general a decir en la misma exposición: en 1810 fuimos libres políticamente, ahora anhelamos ser económicamente independientes, cosa que logró solamente él. Y Néstor y Cristina también trabajaron, creo yo por lo menos, honesta y sinceramente en ese sentido, más allá o más acá de otras situaciones. La grandeza de fines que encierra esta frase bastaría para dar al primer plan quinquenal todo el alto valor que guarda en su esencia. Por él se busca consolidar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Trilogía fundamental sobre la que se articula todo nuestro movimiento justicialista y que se confirmaría con el segundo plan quinquenal, como vamos a ver en los próximos encuentros. Porque bien dijo el conductor en esa misma oportunidad, todo plan tiene un contenido formal y frío, inerte. La parte viva es su ideología, su doctrina, sin la cual la ejecución será también fría. Un buen plan sin contenido ideológico puede ser como un hombre sin alma. En el mejor de los casos, solo un cadáver. Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a ver los capítulos del plan. Un análisis somero, ¿no? En detalle, el primer plan quinquenal consta de 3 capítulos. Gobernación del Estado, donde está contemplada desde la política interior a la exterior, en un solo capítulo, la defensa nacional y la economía. Señalaremos rápidamente algunos puntos salientes de cada uno de estos capítulos. Gobernación del Estado. En la política, declaración de los derechos de la mujer y el voto femenino, que se cumplieron. Salud pública, Código Sanitario y Asistencia Social, aplicación del Fondo Nacional de Salud y Asistencia Social
y plan de construcciones de montón de hospitales. Además con la dirección del queridísimo Carrillo. La educación, estatuto universitario, gratuidad de la enseñanza, que también se cumplió, y gratuidad de la enseñanza universitaria. Extensión del fuero de trabajo a la jurisdicción federal. En defensa nacional, dado el carácter especializado de este capítulo, excusamos su consideración. En economía, en obra social, vivienda y previsión social. Energía, combustibles sólidos, minerales, combustibles vegetales, construcción de grandes diques, obras de aprovechamiento hidroeléctrico. En trabajos públicos y transportes, construcciones educacionales, Aeropuerto Nacional de Ezeiza. En la producción, pesca y caza marítima, protección forestal y fomento industrial. En el comercio exterior, régimen aduanero. Cada uno de estos capítulos contiene ya disposiciones normativas o leyes que dieron en el primer periodo presidencial del general Perón especial impulso a las actividades económicas del país. Vamos a ver los organismos que creó Perón para poder realizar, o las organizaciones del Estado que creó para poder hacer todo esto. O sea, por eso me refería antes a su creatividad permanente, en contacto permanente con nuestro pueblo, teniendo como única finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Pero allí no se detiene el general Perón, no solamente proyecta su plan, sino que también crea los organismos para contralor y verificación del cumplimiento del plan. Claro. Un plan sin controlar el cumplimiento de viva la pepa. Se establece que el estudio, dirección y coordinación del plan de gobierno se cumplirá por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, que ejerció Raúl Méndez, que era el director después fue el director de la Escuela Superior Peronista. Por decreto, posteriormente por decreto 28771 del 48, se crea un organismo de coordinación interministerial integrado por representantes de todos los ministerios nacionales. Hoy, hablando de 1954, Consejo Nacional de Asuntos Técnicos. Simultáneamente, por ese mismo decreto, se acuerda la representación de todas las provincias, constituyendo el Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno, a través de los cuales después Perón, para hacer el segundo plan quinquenal, también tomó información de todos estos organismos, ¿no? En 1950 se acuerda la representación a las gobernaciones. Estos dos consejos tienen por función estudiar, coordinar y verificar todo lo referente a la aplicación de los planes de gobierno. Por decreto 521 del 50, se crea la Dirección Nacional de Planificación como organismo ejecutor de las decisiones de los consejos y será el que realice también la Dirección Nacional de la Planificación del segundo plan quinquenal. Se han establecido además normas precisas sobre las inversiones de los planes analíticos de trabajos públicos, fijándose las cifras disponibles a realizar en el año. Vale decir, entonces, que no solamente se ha coordinado la acción en materia de trabajos públicos, sino que también se coordina la inversión. Todo perfectamente planificado y no dejado nada al arbitrio de nadie. Todo este ordenamiento administrativo se imponía
para establecer un sistema de coordinación en materia de trabajos públicos y evitar la inorganicidad, o sea, la desorganización que presidía la gestión de los gobiernos anteriores. El segundo plan completa y perfecciona el primero, como veremos en su oportunidad, veremos nosotros en los dos próximos encuentros, siendo estos los instrumentos que van creando nuevas riquezas, consolidando la existente y creando el clima de confianza y bienestar que hoy, en 1954, 53, 54, se respiraba en el país. Y con esto, más o menos, es lo que quería compartir con ustedes. Leyendo, no me avergüenza decirlo, porque no voy a decir yo que soy técnico y tengo una capacidad de comprensión del primer y segundo plan quinquenal, pero quería compartir con ustedes estos conceptos de los primeros peronistas explicando lo que fue el primer plan quinquenal, como para que todos tengamos una idea aproximada de la forma y manera en que actuaba Perón, para que de una forma u otra lo podamos imitar para hacer las cosas bien, ¿no? En nuestro país, o por lo menos para hacer lo que nos decimos peronistas, para hacerlas de la mejor manera posible, como él las hizo. Macanudo. Si les parece, si no hay una... Les aclaro que el próximo jueves no, debido a que es el Día de la Soberanía Nacional, vamos a tomar unas vacaciones y no vamos a tener el habitual encuentro del nivel medio del segundo plan quinquenal. Nos vemos entonces, en los dos últimos encuentros vamos a ver algo parecido sobre el segundo plan quinquenal, que es mucho más perfecto, como dice el mismo general Perón. Segundo plan quinquenal que yo recomiendo efusivamente para conocer la metodología, la forma y manera de actuar de Perón y la fundamentación doctrinaria del accionar de Perón en todos los órdenes. Nos vemos entonces en la próxima semana, si Dios quiere.